1985, que establece al pie de la letra cuáles son las obligaciones de un Estado democrático frente a la comunidad internacional para la persecución de los crímenes, la mezcla da una jurisdicción universal pura, más generosa, más amplia que ninguna que hubiera vigente en ningún país con el que nos pudiéramos comparar. Y concretamente se ha dicho 40.000 veces, pero no es verdad, las querellas que pone la Unión Progresista de Fiscales en 1996 contra la Junta Militar Argentina y después contra la Junta Militar Chilena era por delitos de jurisdicción universal, para proteger a todas las víctimas, entre otras cosas porque no había en ese momento principio de personalidad pasiva. O sea que aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido proteger solo a las víctimas españolas. No teníamos opción. Y como somos así de Quijotes, era o todo o nada, pues todo. Y allá que no fuimos. La jurisdicción universal en algunos países en muchos países está regulada tal cual corresponde con el derecho internacional, que a veces es consuetudinario, a veces es de los convenios, pero Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca tienen absolutamente recogida en su jurisdicción la jurisdicción universal para los delitos internacionales, genocidio, terrorismo, torturas, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. Lo que sí tienen son cláusulas restrictivas, pero que no se refieren ni a la naturaleza de los delitos, ni a la víctima, ni al victimario, sino uno, al interés de la justicia. Entonces hay un criterio por el cual el fiscal general alemán puede decir esta causa no se persigue porque no redundaría en interés de la justicia perseguirla desde Alemania, por ejemplo, porque el victimario está en Sudán y no va a venir. ¿Y para qué vamos a gastar el dinero del contribuyente alemán en perseguir a un tipo al que nunca va a estar a nuestra disposición? Entonces, primero, porque no redunda en interés de la justicia, y segundo, porque puede perjudicar gravemente los intereses, y ese es un criterio ya 100% político, de Alemania. Entonces, la restricción por afectación grave de los intereses nacionales y el interés de la justicia. Esas suelen ser las dos restricciones. Pero fuera de eso, en lo jurisdiccional, la regulación es toda la que debería ser, entre otras cosas, para ajustarse a la regulación del Estatuto de Roma, que en España tampoco estamos ahí. La jurisdicción universal nosotros la hemos reducido al principio de personalidad pasiva, estamos mal con el derecho internacional. Es absurdo, por ejemplo, porque estamos obligados a perseguir los crímenes de guerra porque hemos ratificado las convenciones de Ginebra y sin embargo no podemos perseguirlos con la ley española, lo cual es una cosa completamente incomprensible. Y por último, en cuanto a lo de la víctima, es que también es una cosa peculiar en España, porque solo nosotros tenemos, y lo tenemos desde el siglo XIX, la acusación particular y la acusación popular. No existe casi en ningún lugar del mundo. En algunos países tienen figuras parecidas, pero el reconocimiento que en España han tenido desde el siglo XIX, desde Alonso Martínez, que no está muy lejos, las víctimas en el proceso penal es insólito. En algunos sitios, como muchos, se las admite como coadyuvantes, como amicus curiae, con una participación limitada, pero aquí pueden ser acusadores al mismo nivel que el Ministerio Fiscal desde el minuto 1. Y aun la acción popular, sin haber sido la víctima, siempre que acredite un interés legítimo, cualquier persona española puede ejercer la acción penal. Yo puedo acusar a quien me dé la gana de lo que me dé la gana, siempre y cuando acredite que hay un interés aceptable dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué viene pasando? Que en esa evolución que yo digo del derecho internacional, que en el siglo XX se ocupaba de los derechos del inculpado y apenas está empezando a ocuparse de los derechos de las víctimas, nosotros vamos 100 pueblos por delante. La directiva de 2014 de la Unión Europea reconoce muy pálidamente los derechos que las víctimas tienen reconocidos en el procedimiento penal español desde hace un siglo y medio. Al revés, nos terminarán por alcanzar. Y lo que yo me temo es que alguien se vea tentado de retroceder en España para ponernos a la media europea. Pero eso, naturalmente, las asociaciones que estamos preocupadas por esto ya procuraremos que no ocurra, y en todo caso, al revés, que el resto de los europeos y toda la demás comunidad internacional se avance lo antes posible hacia la situación no solo de derecho, sino que también, y ese es el problema en España, que sea de hecho, que las víctimas tengan efectiva representación, que los fiscales y los tribunales les hagan caso y que se dicten sentencias indistintamente por la acusación pública que por la particular, que por la popular, cosa que en la vida real dista bastante de ocurrir. Pero bueno, ahí vamos. ¿Alguna intervención más? Pues
a hacer una pregunta muy breve, que creo que se puede contestar brevemente. Bueno, como en época electoral es época de promesas, si no estoy mal informado, el Partido Socialista prometió, entre comillas, revertir la última modificación del principio de justicia universal a la situación de 2009, cuando el propio Partido Socialista la recortó, pero efectivamente se quedó inoperante con la reforma de 2014. Bueno, no sé si veis mucha intención. La ministra de Justicia actual, en su época de fiscal, defendía el principio de justicia universal. No sé qué escenario veis aquí, si auguráis que puede haber una mejora en este sentido o creéis que es una carta a los reyes. Sí. ¿Alguien quiere mojarse? Pues yo sé que en su momento sí que hubo... sí que hubo movimientos en ese aspecto y sé que hubo negociaciones con gran parte de la doctrina y de los jurisconsultos expertos en España en el tema, que tenemos muchos y muy buenos, que empezaron a elaborar como una especie de tentativa de este tipo de reforma. No sé eso en qué quedará, pero sí que sé que se estaba moviendo un poco. Ahora, esperemos que efectivamente sea así, porque como bien acaba de decir ahora Carlos, España es parte de varios convenios internacionales, tratados internacionales que obligan a España, que obligan a los Estados parte a perseguir ciertas actuaciones, y esto es algo que España no puede llegar a cumplir esas obligaciones porque nuestra legislación vigente directamente no lo permite. Es decir, nuestra legislación vigente no permite cumplir las obligaciones internacionales de España. Por lo tanto, antes de que nos sigan tirando de las orejas en ese aspecto, espero que esos primeros pasos que se empezaron a dar hace creo que un año, parece, ya no sé cuánto tiempo lleva esto en funciones, pues que lleguen a buen puerto. Esperamos que así sea. Yo tengo preguntas maliciosas. ¿Ah, sí? Maite y Carlos, que a lo mejor tendrán una respuesta maliciosa también. A ver. No, ¿qué iba a decir? Parece que no, parece que la reforma tal y como la plantearon ni siquiera hay consenso entre distintos ministerios del gobierno. ¿Qué va a pasar? Dices tú una carta a los Reyes Magos. Yo, como me encantan los Reyes Magos y todavía escribo cartas, pues hombre, yo espero que sí. Si no ha sido con la conformación actual del gobierno, veremos a ver la próxima y de todas formas las organizaciones seguirán impulsando, intentando que haya algún cambio, con consenso. Pero bueno, sí, confiemos en que sí. A ver, yo creo que sí, que puede haber, que desde luego sí, lo que se planteó en la legislatura anterior está llamado al fracaso, porque como bien señala Maite, Justicia no estaba de acuerdo con Exteriores, de modo que ni podía salir de la Moncloa camino del Congreso de los Diputados. Eso no podía funcionar, y desde luego no creo que nadie seriamente se haya planteado volver al sistema de 85, porque es verdad que era un poco de desorden. Yo reconozco que nos aprovechamos de ello, pero no es la manera en la que un Estado democrático debe funcionar, porque si lo hacemos de buena fe y como buenas personas, pues servimos el interés de la justicia, pero ese procedimiento tan descontrolado se presta mucho al abuso. Y ahí sí es verdad a la injerencia. Ahora me voy a meter con Marruecos porque por otras razones políticas me interesa hacerle un lío y entonces voy a procesar a su ministro de no sé qué porque a mí me conviene políticamente. Y como no hay límite, pues todo monte es orégano. Yo creo que es razonable volver al sistema del 85, es decir, la más amplia regulación de los delitos y la más universal de las jurisdicciones, sin ninguna restricción falsa de nacionalidad activa ni pasiva ni qué sé yo, pero sí con una cláusula de interés de la justicia, con una cláusula de intereses esenciales de España y con una cláusula que me parece que es la que está faltando, que es la Corte Penal Internacional. La jurisdicción universal en el siglo XXI, con el artículo 18 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dice que el fiscal, cuando abre una situación en La Haya respecto de cualquier lugar del mundo, tiene que informar al país del territorio, al país de nacionalidad de las víctimas y de los victimarios y a cualquier otro país que normalmente ejercería la jurisdicción. Eso es un llamamiento a la jurisdicción universal. De manera que ahora el juego se tiene que repartir a tres bandas, y creo yo que el que dirige la orquesta o el entrenador que reparte el juego tiene que ser el fiscal de la Corte Penal Internacional.
esto se juzga en el territorio, esto se juzga en la Corte Penal Internacional, esto otro se juzga en un país tercero con los mecanismos de la jurisdicción universal, y de esa manera eliminamos el posible abuso, el uso sesgado de torticero de esta herramienta, y más bien la regulamos y la normalizamos, y todos los países la tienen incorporada en términos parecidos, que es la única forma en la que yo creo que a medio y largo plazo este instrumento puede funcionar. Pregunta maliciosa. Es que he tomado muchas notas. Algunas de las preguntas maliciosas que tenía ya me las han contestado los miembros de la mesa. Una era, ¿es competencia de un Estado o de un juez? Ya me lo han contestado aquí. La otra pregunta maliciosa es, ¿qué ocurre cuando un Estado se propone abordar la investigación de crímenes en un Estado enemigo o rival? Y Carlos me lo acaba de contestar hace un momento. Pero otras que no han surgido, porque se ha quedado tampoco en el resto de las intervenciones, es el tema de la jus puniendi con respecto a empresas. Y entonces, tú has hablado mucho de las empresas que cometen delitos medioambientales. Entonces a mí me ha venido a la mente las empresas financieras que manejan, las redes financieras manejan las bolsas. Siempre se habla de que Soros, el financiero Soros, hace no se sabe qué cosas, el financiero Soros, aunque eso es en las redes. Entonces también se puede juzgar a esas empresas que desestabilizan las economías de países por medio de determinadas operaciones financieras. Luego yo como historiador, pues bueno, Carlos ha hablado de que el derecho inglés era mucho mejor que el de la Inquisición española, pero en los últimos años hay ciertas tendencias que dicen que el sistema penal de la Inquisición española tenía cierto modelo jurídico de protección a los denunciados. No todos eran mandados a la hoguera. Y luego, esto sí que es entrar en un debate que es inabarcable, y además la persona colombiana se ha ido. Entonces ha habido el tema de la memoria histórica en España, el tema de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, una pregunta de unas personas que están en la sala, y luego un colombiano ha preguntado, ¿y en Colombia qué? Porque en Colombia hemos hecho una ley que decide que esos delitos, ley de amnistía en España, ley de amnistía entre comillas en Colombia, lo estamos aplicando, y encima con gran aplauso internacional. Y entonces Maite ha defendido la ley colombiana y la ha comparado con algo, lo ha justificado por el hecho de que había que encontrar un acuerdo tras 50 años de un conflicto terrible en Colombia. Y eso a mí me ha hecho reflexionar, porque la misma argumentación, también se podría decir, en España ha habido un conflicto durante 40 años y la transición no deja de ser un acuerdo para olvidar lo que ocurrió durante los 40 años. ¿Por qué en Colombia sí y en España no? Lo digo porque el mismo argumento que has empleado, yo te lo puedo envolver en el sentido contrario. Y al hilo de que si esto pasó hace 40 años o 50 años, a mí una cosa que sí me preocupa en los derechos humanos, es decir, los crímenes que ahora se cometen, ¿qué herramientas tenemos para poder juzgarlos o investigarlos y juzgarlos de inmediato? Porque hace unos días hemos tenido unas fotografías tremendas de lo que ocurre en Venezuela con ejecuciones extrajudiciales, y yo no he percibido que eso, la justicia universal, tenga herramientas para inmediatamente ponerlo a tratar y averiguar si es verdad, si ha ocurrido y cómo se debe de juzgar lo inmediato. Porque lo de hace 40 o 50 años tiene una razón de ser, pero lo que ha ocurrido hace un año, hace 2 años, no digamos en Venezuela, digamos que en China, en Hong Kong, hace poco, es decir, no lo centremos en un país, eso, ¿tenemos la capacidad de reacción para poder actuar de inmediato, o es una maquinaria tan lenta que vamos a tener que esperar
mucho tiempo para que eso pueda aclararse y pueda juzgarse a los responsables de esos crímenes. Bueno, yo voy a contestar únicamente la última de la pregunta, voy a intentarlo al menos. Muchas veces cuando sí que hablamos de jurisdicción universal, hablamos de Corte Penal Internacional, igual nos olvidamos, o creo que también se obvia, que la primera obligación es del Estado donde se comete. Es decir, cuando ocurre un crimen internacional, la obligación siempre primera, y esta obligación nace, entre otras normativas también por estos tratados de derechos humanos a los que muchas veces hemos apelado, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en Europa la Convención Europea de Derechos Humanos, también dentro del sistema interamericano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas convenciones lo que hacen es reforzar la obligación que siempre tienen los estados de juzgar cualquier hecho violatorio de derechos humanos o cualquier crimen, como queramos llamarlos, que se comete en el territorio del Estado. Por tanto, cuando se comete un crimen, ya sea calificado de internacional o no internacional, que eso sería ya también otro debate, en Venezuela, lo primero es mirar a Venezuela. Cuando se comete un crimen en China, primero tenemos que mirar a China. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la primera obligación de hacerlo. Y tenemos entre todos, como comunidad internacional, por así decir, obligar a los estados donde se han cometido a que sean ellos mismos los que juzguen sus propios crímenes. También por lo que ha dicho también Maite en su intervención, porque muchas veces es muchísimo más fácil que las víctimas que se encuentran en ese territorio pues declaren ante los tribunales. ¿Qué ocurre? Que evidentemente es muy difícil que un estado juzgue sus propios crímenes, ya sea porque está dentro de una dictadura o incluso en cualquier situación normal. Muchas veces, si el estado es el propio perpetrador, no ya en nosotros como Estado, en estados subeuropeos, que tenemos la Unión Europea, tenemos más garantías, pero otros estados que no cuentan con esta, entre comillas, más protección o más vigilancia de entes supraestatales, ¿no? Como podemos tener nosotros en España, ya es más difícil que esos propios estados, y aquí sí hablamos de otro tipo de, digamos, de regímenes, no muchas veces democráticos, o con una democracia un poco más frágiles, es muy difícil que sean ellos mismos los cuales juzguen sus propios crímenes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es obligar a esos mismos estados a que sean ellos los que tomen las medidas adecuadas para que juzguen sus propios crímenes. Si eso no ocurre, ya digamos se abre otro abanico donde está la propia Corte Penal Internacional o donde está esta misma jurisdicción universal, ¿vale? Para que sean u otros estados con competencia o la propia Corte Penal Internacional, si tiene jurisdicción y se dan todos los cauces para hacerlo, ya podremos entrar a valorar otras actuaciones. Pero la primera respuesta, y tiene que ser casi obligado, tiene que ser de los propios estados. Y tenemos que pelear para que así sea, para que sean los propios estados los que lo hagan. Luego ya, si eso no se da, pues entonces digamos la rapidez se va a perder seguramente. Se perderá, porque ya digamos que tendrá que entrar otro estado con jurisdicción universal, o en su caso será el fiscal de la Corte Penal Internacional, si se dan todas las cláusulas pertinentes, procesales, para que así sea, los que entren a hacerlo. Pero entonces digamos que ya el componente de rapidez, yo creo que ahí ya se perdería un poquito. A ver, las empresas, si se pueden investigar, enjuiciar crímenes económicos. Claro, todo depende de la tipificación del crimen, que es el problema entre comillas, o el momento en el que nos encontramos. En la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la mayoría de países del sistema del common law sí está regulada. En los países del sistema continental, no en la mayoría. En España ya lo tenemos, el artículo 31 del Código Penal. Y ahí además se juega con dos sistemas, el vicarial o en la teoría de la identificación. La empresa es responsable directamente en la teoría de la identificación por lo que hagan sus responsables, sí o sí. En el vicarial hay que mezclarlo, se tiene que demostrar que conocía o que fomentaba o que no ha prevenido, ahí vienen todos los sistemas de compliance penal que hay a día de hoy. Eso por un lado, y por otro lado que esté el crimen regulado, con la magnitud, entidad, importancia como para que sea un crimen internacional, a día de hoy no está regulado, lo cual no podría ser.
y de hecho las poquitas causas que hay en Rana Plaza en la India, o algo hay en Nuremberg también, de enjuiciar a empresas han sido por participaciones en normalmente un trabajo esclavo, o en Rana Plaza el derrumbamiento, o en otro tipo. No lo hay todavía, o yo no lo conozco, por un crimen económico como tal, o en ese sentido criticable como nos gustaría. Pero bueno, hay mucha teoría, hay muchos juristas trabajando en ese sentido, defendiendo esas posiciones. Respecto a la ley colombiana y la española, ¿por qué Colombia sí y por qué no? Es que yo creo que no es Colombia sí y España, ¿y por qué España no? De hecho, España sí es algo, un ejemplo de una mala transición. El problema es los conflictos y los procesos transicionales son cada uno de ellos singulares. Sudáfrica es una cosa, Colombia es otra, España ha sido otra, y así podemos continuar. Y cada experiencia ha tenido un modelo diferente, que comparten ciertos principios, que haya derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición, los clásicos principios que hasta empiezan ya hasta un poco superados. El sistema transicional en Colombia se basa en esos pilares y contempla medidas para cada uno de ellos. El español no. En España lo que pasa es que Franco se murió y hubo no una ruptura con el régimen, hubo una continuidad. Y los jueces que estaban en el top pasaron ahora a la audiencia provincial aquí o allí. Y los militares seguían siendo los mismos, y los policías yo no sé cuántos. Entonces dijimos de un día para otro, pues eso, de dictadura, hoy somos una democracia. Ya está. Pero no ha habido un reconocimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura, no se ha dado ese derecho a la verdad de las víctimas, no se ha satisfecho, no hay justicia, es evidente. Están archivando cualquier procedimiento que se inicie aquí, las víctimas se han tenido que ir a Argentina, aunque siguen trabajando aquí. No ha habido reparación, no ha habido reconocimiento como va a haber reparación. Y lo que pueda haber en el pilar de garantías de no repetición es por el mero transcurso del tiempo, entonces no es porque allí sí o aquí no, es aquí también, lo queremos. Pero claro, el contexto es diferente. No hay unos guerrilleros o no hay un conflicto armado vigente con quien haya que negociar esa paz. Quizás habría que haberlo hecho de otra manera hace 40 años, pero no se hizo. Y de aquello, no sé cómo era, que yo barro en estos lodos al revés. Estos lodos. Pues a ver, yo digo, primero no le echemos más culpas a los jueces de las que tienen. Bueno, lo de las empresas y lo de los crímenes actuales es un problema básicamente de voluntad política. Y vamos para atrás como el cangrejo. En Nuremberg en 1945 se juzgó a todas las grandes industrias que habían colaborado con el régimen nazi. Y en la Corte Penal Internacional no hay ni el menor asomo de que ninguna empresa vaya a ser investigada por nada. En 20 años han conseguido condenar a 4 señores de la guerra de segunda o tercera fila. Pero la Krupp, la IG Farben, los que hicieron el Garciclón, los que explotaron la mano de obra esclava de los campos de concentración, los que participaron en el prodigio de la industria militar alemana haciendo tanques, aviones, etc. La BMW, por ejemplo, fue prohibida de volver a hacer aviones porque era la que hacía los motores de la Luftwaffe, y desde entonces, en 1945, se dedicaron a hacer coches, que son los que andan circulando por ahí. Eso no está ocurriendo ahora, pero es un problema de voluntad política, no es los jueces, porque la ley sí está, pero nadie promueva que eso ocurra. Lo de los ingleses, naturalmente, vale lo que habíamos dicho antes de los americanos, entendiendo por ingleses esos señores que tenían derecho, que eran señores ingleses, pero no eran irlandeses, y desde luego no eran de ningún país de la Commonwealth, y desde luego no eran de ninguna de las razas que los ingleses tuvieron durante siglos sojuzgadas en su imperio británico, y desde luego no eran las señoras a las que no le dieron ni el voto hasta bien avanzado el siglo XX. O sea, que entendamos los derechos de los ingleses, que eran muy avanzados para su tiempo, pero eran 4 nobles: ingleses, lores y algunos comunes. Y por último, lo de Colombia, sí, el modelo de Colombia y el de España se podría aplicar a España, vamos, yo lo aplicaría sin pensar menos la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Yo llamaría al señor torturador y le diría: aquí vienes y tienes que hacer la revelación total y completa de los crímenes que cometiste, de cuántas personas torturaste, por orden de quién las torturaste, te tendrás que disculpar por ellas, tendrás que pagar una reparación, y entonces te daremos 5 años de barrer la calle. Y si tu arrepentimiento no es completo y tu reparación no lo es, pues entonces te daremos 20 años en la cárcel. Eso es lo que rige en Colombia, lo que pasa es que hay mucha demagogia. La justicia, para empezar, cuando dicen es que tienes 65.000 sometidos a la jurisdicción, vamos a juzgar a los 65.000, mentira, eso es la impunidad, no vas a juzgar a ninguno. Si dices que te vas a comer todo eso, es que no vas a comer nada.
Entonces, ¿qué tienes que decir? Si eres realista, si de verdad estás comprometido con la justicia, mire, 60.000, los menos importantes, los vamos a amnistiar. Y nos vamos a centrar en los 5.000 más malos, de los militares y de los guerrilleros. Y los vamos a ir llamando uno por uno y les vamos a decir eso, el full disclosure. Usted me cuenta a mí lo que hizo desde el lápiz que robó en la guardería cuando tenía usted 4 años, hasta esta tarde. Y una vez que haya confesado absolutamente todo, si usted realmente ha colaborado a reparar a las víctimas, yo le voy a cambiar la pena privativa de libertad por una pena de trabajo social para reparar el daño que usted hizo, que es lo que se supone que tiene que condenarles. La erradicación de los cultivos, la reconstrucción de las estructuras destruidas, los oleoductos, los tendidos eléctricos, las escuelas, los hospitales, todo eso lo tienen que reconstruir ellos. Y si usted está dispuesto a desplegar toda la verdad y a cumplir una pena alternativa, pues por ahí se va. Y si no, se va a la cárcel, con penas de hasta 20 años. Yo por España eso lo firmaba ahora mismo. Si mis preguntas eran maliciosas, no era para hacer un debate. Una cosa y otra. Pues nada, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y nada más por hoy. Gracias. Muy bien. Se cobrará en YouTube, porque no hay Sí, sí. Ya debo correr, le dejamos el enlace. Buenos días. Mejor, muchas gracias. Lo pierden, lo pagan, le das ahí a esa pelota. Ya que estás ahí, no te olvides de mandar el DNI con la cuenta que te trae. Claro, vale, Sí, sí, los malos de los 80 para acá que